Buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida a este último encuentro del sexto Foro de Salud y Familia del ciclo 2021. Agradecemos una vez más a la Fundación Internacional del Club de Leones y en particular a cada uno, cada una de los leones que hoy nos acompañan desde distintos lugares del país. Gracias a todos por participar, por conectarse. Vemos que hay gente de distintos lugares. Estamos haciendo un encuentro federal, totalmente. Así que nuestra alegría. En el día de hoy tenemos el placer de presentar al doctor Diego Valenzuela. Él es doctor en odontología, recibido en la Facultad de Odontología de Tucumán. Brinda servicios en la provincia de Tucumán, también en Salta, tanto en servicios de salud públicos como privados. Actualmente está terminando de cursar su especialización en odontología comunitaria, trabajo que el doctor Valenzuela viene haciendo a lo largo de su carrera. Y también contarles que estamos muy contentos de recibirlo, ya que él es un colaborador de Olimpiadas Especiales Argentina desde hace muchos años, desde el 2016, que está trabajando con nosotros, y que también está acompañado por su hijo, voluntario de Olimpiadas Especiales Argentina. Así que bueno, Diego, un placer y te escuchamos. Ahí está. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto. Primero agradecerles a Olimpiadas Especiales la invitación. Como siempre, un gusto de formar parte. Estamos también con Ezequiel, que también es voluntario, como recién lo decías, Cristina, de Olimpiadas Especiales. Y bueno, hoy la convocatoria es hablar un poquito sobre lo que es salud bucal y qué relación o cómo se vincula con la discapacidad intelectual. Pensamos este encuentro de hacerlo, de formarlo, diseñarlo, digamos, de una manera tal que podamos recordar algunos conceptos de salud bucal, que seguramente muchos ya lo tienen. Vamos a tratar de recordarlos, son muy importantes, digamos, para la discapacidad intelectual. Y también ver, primeramente, hacer un repaso un poquito, hacer un enfoque desde una perspectiva de derechos, qué importancia tiene, qué importancia también tiene lo que es o cómo se vincula lo que es la salud desde el punto de vista público con discapacidad intelectual. Y finalmente vamos a terminar con lo que es netamente odontológico, como son las indicaciones, que es lo que nos interesa, saber cómo cuidarnos, qué elementos de higiene tenemos que tener para cuidarnos, qué estrategias podemos utilizar cuando por ahí una mamá o un papá nos dice que necesita a su hijo una atención odontológica. Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación, así que bueno, al final vamos a trabajar todo lo que es netamente odontológico. Así que bueno, podemos comenzar, Cristina, con la primera placa. Bueno, la primera placa, vamos a ver un enfoque de derechos humanos, qué vinculación hay con salud. Lo primero que tenemos que saber es que los derechos humanos son libertades y garantías que gozamos los seres humanos por el solo hecho de pertenecer a la especie humana. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en condición de derecho y somos titulares de derecho. Se posee dignidad por el solo hecho de pertenecer a la especie humana. Y este fundamento que nos proporciona y nos posiciona en una situación de igualdad es garantizado por el Estado. Esto es muy importante. ¿Qué características tienen los derechos humanos? Son universales, son integrales, son complementarios, son indivisibles, son irrenunciables, son imprescriptibles también.
se van complementando unos con el otro, no podemos renunciar a unos sí, o tener unos y otros no, y esto nos va a permitir a nosotros gozar y vivir en libertad, vivir dignamente y sin discriminación. Ahora vamos a ver cómo se agrupan. Vamos a encontrar los derechos civiles, vamos a encontrar los derechos políticos. Dentro de los civiles tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión. Los derechos políticos nos permiten participar en política, votar, ser elegido. Los derechos económicos, sociales y culturales, vamos a encontrar que aparece el acceso a la salud, aparece la educación, tenemos derecho a una alimentación adecuada, tenemos derecho a vivir dignamente, a tener derecho al trabajo. Por lo tanto, lo que vemos es que esto constituye un derecho social. La primera vinculación que encontramos con salud es encontrar el acceso a la salud. Esto que en un principio los derechos humanos, digamos, los estados lo que hacen, tratan de garantizarlos, y el principio fundamental es la igualdad. Por favor, la siguiente, Cristina. Lo que comienza a suceder es que se comienza a observar que este principio de igualdad, muchas veces existen grupos que por ahí se encuentran en situación de desventaja a lo largo del tiempo. Entonces se tiene que comenzar a trabajar con lo que se denomina protección específica. Porque se observó que existían determinados grupos, ¿verdad?, que no partían del mismo punto de partida. O sea que este concepto original de igualdad y no discriminación, evidentemente no se cumplía en algunos aspectos. Por lo tanto, aparecen ya lo que aparece en algunas convenciones, como es el derecho a la mujer, los derechos del niño, los derechos de los pueblos indígenas también. Y aparece acá lo que es el derecho de las personas con discapacidad. Y acá aparece una vinculación muy importante. ¿Qué es lo que hace nuestro país? Nuestro país es Estado parte de esa convención, por lo tanto, asume, ¿verdad?, y adhiere los contenidos que tiene la convención. Esta nivelación de derechos que surgen, como les decía, de observar que hay grupos particulares que están en situación de desventaja y necesitan una nivelación de derechos, Argentina adhiere a esa convención mediante la ley 26.378. Lo hace en el año 2008. El año 2014 avanza mucho más en esta garantía de derechos, ¿sí?, y en esta defensa de los derechos humanos, y lo hace a través de otra ley. Entonces avanza un poquito más y a través de la ley 27.044 lo que hace es incorporarla a la Constitución Nacional, lo cual le otorga rango o jerarquía constitucional. Por lo cual, las personas con discapacidad tienen derecho a vivir dignamente, sin discriminación alguna, a tener independencia, a tener participación social, comunitaria, y para lograrlo van a necesitar el apoyo, van a necesitar ser acompañados, van a necesitar de la sociedad también que participe activamente en focalizar lo que son las capacidades de las personas y no casualmente estas barreras que muchas veces plantea la discapacidad. Barreras por ahí desde la comunicación, barreras desde el punto de vista físico. Ahora, el problema está en que nosotros como sociedad, ¿verdad?, observemos esta situación y miremos la discapacidad no desde una ley que está dentro de la Constitución y tampoco desde la imposición de la ley o de la norma jurídica, sino que exista patrones que cambien los patrones de conducta y miremos más desde una perspectiva más inclusiva, que lo miremos desde la convicción. Así que bueno, pasamos a la siguiente placa. Ese sería un mensaje muy importante. Acá está una pregunta. ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos como entorno para contribuir? ¿Qué hacemos cada uno de cada lugar para superar estas barreras físicas de comunicación, como les decía, estas barreras a veces de integración,
que presenta la condición de la discapacidad. Así que bueno, acá vamos a encontrar una primera vinculación. Una segunda podemos encontrar con lo que es el sistema de salud sanitario. Nosotros, como agentes de salud, tenemos que brindar este derecho de acceso a la salud y necesitamos del sistema. Lo hacemos en el ámbito público, lo hacemos en el ámbito de la seguridad social, lo hacemos en el ámbito privado. Y esto es importante conocerlo, ¿sí? ¿Qué características tiene el sistema de salud? Sería cómo ejecutar, ¿verdad?, ese derecho. Y para esto tenemos que hablar de cómo está formado el sistema de salud argentino. Vamos a encontrar que el sistema de salud está formado por 3 subsistemas. Tenemos un subsistema que es el subsistema público, el subsistema de seguridad social y el subsistema privado. Esto nuclea a toda la población de toda la Argentina. Vamos a encontrar que el 35% de la población no tiene ningún tipo de cobertura social, ningún tipo de cobertura sanitaria, por ejemplo. Dentro de lo que es seguridad social, están nucleadas todas las personas que tienen empleo genuino y que por ese solo hecho de condición van a tener derecho a una obra social. Y luego tenemos un grupo que por condiciones socioeconómicas que tienen mayor poder adquisitivo, pueden pagar de bolsillo, ¿verdad?, y ser atendidos y recibir salud en el sistema privado. ¿Y qué importancia tiene o qué relevancia tiene conocer esto? Lo importante es que tenemos prácticamente un 35% de la población que no tiene ningún tipo de cobertura de tipo sanitaria. El único recurso con el que cuenta es el subsector público. Entonces acá viene la pregunta. ¿El subsector público responde a las necesidades de la población? Yo creo que en muchos casos sí lo hace. En muchos casos sí lo hace. Pero es una construcción y está en ese proceso. Entonces, por eso son tan y tan importantes las políticas públicas que se llevan a cabo en el subsector público. Porque hay alrededor de 15 millones de personas de toda la República Argentina que solamente cuentan con ese recurso. Y dentro de esas 15 millones, lógicamente que hay personas con discapacidad. ¿Sí? Seguramente que hay personas con discapacidad y solamente pueden recurrir al sector público. Por ahí los que tienen la posibilidad de tener una obra social, tienen la posibilidad de acceder a pesar de algunas problemáticas para que se cumplan algunas patologías o algunos cumplimientos que se tienen que dar en todo lo que es la canasta básica de prestaciones, que es el PMO, pero en definitiva tienen ese recurso, ¿no? Entonces por ahí lo que yo quería poner de relevancia es qué importante que son las políticas públicas para ese 15, 16, 17 millones de personas que seguramente con la pandemia se va a incrementar, porque el empleo ha caído. Por lo tanto, todas las personas que estaban en el sector de seguridad social evidentemente van a pasar a recibir solamente atención en el sistema público. La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos una plaquita que lo que refleja un poco es lo que se gasta en salud como porcentaje del Producto Bruto Interno, ¿no? De lo que produce nuestro país en un año, lo que produce en bienes y en servicios. Nosotros vemos que nuestro país tiene un gasto total del 9,4%, tiene un gasto en salud que es del 2,7%, un gasto en privado de 2,8% y un gasto en seguridad social de 3,9%. El gasto que tiene Argentina está dentro de lo que es el gasto, si tomamos como comparación algunos países de América Latina, vemos que el gasto por ahí es un gasto que es por ahí que la problemática no está en el monto, sino la problemática está en otro lado. O sea que los niveles que tiene nuestro país están dentro de los valores y dentro de los estándares necesarios, con el cual por ahí algunos países vecinos de América Latina funcionan a veces un poquito mejor que nosotros. Incluso se estima, este es el último informe del Ministerio también, se estima que a causa del envejecimiento de la población se va a necesitar un
4%, aproximadamente 4 o 5% más de PBI, de gasto que vamos a necesitar a causa del envejecimiento, porque lógicamente cuando una población va envejeciendo, existen mayor gasto en salud, porque aparecen enfermedades de tipo crónica, que lo que hacen es gastar, necesitan mayores recursos económicos. Así que bueno, como mensaje sería que tenemos un valor y un valor que es acorde y que podría rendir aceptablemente. Por favor, la siguiente, Cristina. Bien. ¿Qué problemática podríamos encontrar para que nosotros como agentes de salud, ¿verdad?, podamos brindar esta atención odontológica a veces a todo lo que es discapacidad? Necesitamos, como le decía, el sistema de salud, que el sistema funcione adecuadamente, más allá de que hay personas que lo pueden realizar tranquilamente, ¿verdad?, en un consultorio particular, pero un poco la perspectiva tendría que ser que no dejar nadie afuera de salud, que todos estén incluidos. Entonces nosotros tenemos que el sistema de salud argentino tiene una serie de características, es fragmentado a nivel de derechos, a nivel institucional y también a nivel territorial. Esa es una característica que tiene. Por ahí es muy heterogéneo, a veces poco equitativo, y también hay una diferenciación en el financiamiento. Esto, por supuesto, ¿a qué hace referencia? Hay personas que tienen los recursos para acceder a salud y otros que no la tienen. A nivel institucional, existen muchas instituciones por ahí que se superponen en las funciones. Esto me refiero a lo que es nacional, provincial y municipal. Y a veces por ahí le quitan lo que es la eficiencia y la eficacia que tendría que tener un sistema y que llegue naturalmente a la gente. A nivel territorial, ¿qué es lo que ocurre? El financiamiento que llega es diferente de acuerdo a los lugares a donde uno vive. Esto también determina muchísimas cosas, ¿verdad? No es lo mismo nacer en Formosa, no es lo mismo nacer en el NOA, no es lo mismo nacer en el NEA, que por ahí nacer en la ciudad de Buenos Aires o nacer en el sur, donde las condiciones son diferentes, ¿sí? La esperanza de vida es diferente, los indicadores de desarrollo humano son diferentes, incluso hay sectores también que presentan diferencias en la misma zona. Y esto tiene mucha relevancia y es importante, porque esto permite o no permite acceder a salud, son los determinantes sociales, ¿no?, que tienen un impacto directo en la salud. Entonces, lo que vamos a encontrar, disparidad, desigualdad, diferencias. Estos son términos que se manejan en toda América Latina de acuerdo al lugar y a los países donde uno se encuentra. En definitiva, tienen el mismo significado, las diferencias, las desigualdades, esta disparidad que hay. Argentina no escapa de eso porque Argentina forma parte de América Latina y América Latina en sí es casualmente una región que es por ahí inequitativa en la distribución. Entonces el tema es qué hacemos, porque las diferencias y la disparidad siempre existieron y van a seguir existiendo, sin duda alguna. Estas diferencias a las que yo hacía referencia, ¿no?, a tener empleo, a tener condiciones de vivienda digna, que eso condiciona muchas cosas. Dónde vivo, dónde nací, va a determinar muchas situaciones y mi estado de salud. El tema es qué hacemos y cómo intervenimos. Cuando digo qué hacemos, cómo intervenimos, me refiero a todo lo que es el ámbito de salud pública, al Estado en sí, cómo interviene, qué es lo que hace. Entonces nosotros cuando tenemos las posibilidades de intervenir y de aplicar programas y de aplicar intervenciones que produzcan y que reduzcan estas diferencias o esta disparidad, que un poco tenemos que buscar ese camino, vamos a trabajar en lo que se llama equidad sanitaria. Equidad sanitaria significa abordar estas diferencias para que estas diferencias que van a existir siempre no se transformen, o sea, no sean diferencias que sean inevitables. Por lo tanto, tenemos recursos nosotros. Por ahí generar programas de inclusión, naturalmente vamos a reducir y vamos a prevenir muertes que son evitables. Desde la concepción de
de lo que es discapacidad, nosotros sabemos que es un grupo vulnerable porque desde el punto de vista biológico ya existen algunas patologías que son características. Vamos a encontrar patologías a nivel cardiovascular, vamos a encontrar hipertensión, vamos a encontrar enfermedades crónicas como diabetes. Esas son patologías que tranquilamente pueden ser controladas en el primer nivel de atención. Y esto es un ejemplo de cómo nosotros podríamos llegar a abordar y a prevenir y a actuar sobre estas diferencias para que estas diferencias se transformen en equidad sanitaria, que este sistema sanitario permita la incorporación, permita prevenir las muertes por la causa de índole, digamos, cardiovascular, es la muerte principal a nivel de mundial. Y esto nosotros tranquilamente podemos trabajar en el primer nivel de atención, que tiene un sistema de atención pública. En el primer nivel de atención podemos hacer esa prevención y controlar este tipo de patologías. Podemos decir que las personas y las comunidades deben recibir servicios de salud que sean integrales, que sean adecuados, que sean oportunos y de calidad, cuando lo necesiten. Por lo tanto, nosotros como agentes de salud tenemos la responsabilidad de generar estas políticas a lo que yo hacía referencia en este momento, sin distinción de raza, de credo y religión, ¿sí? Siguiendo los principios rectores que nos dicen los recursos, que nos dicen los derechos humanos, sin distinción de raza, credo y religión, tratar a todos los seres humanos por igual y darle el acceso a la salud. Lo que sí está claro es que el proceso de salud o enfermedad ha ido cambiando con el paso del tiempo. En la década del 40, del 50, el abordaje era totalmente diferente. Se abordaba más lo que era la biología humana, cuál era la causa, a veces la biología humana y a veces cuál era la causa de la enfermedad. Con el paso del tiempo y el paso de los años se fue observando que aparecen otras situaciones como son los determinantes de la salud. Y acá aparece Lalonde ya por el año 74, donde él introduce lo que es el modelo de campos de salud, ¿sí? Que es una perspectiva biopsicosocial, donde ya introduce qué importancia tiene el medio ambiente, qué importancia tienen los estilos de vida y qué impacto tienen en la salud de las personas. O sea que no solamente tenemos que enfocarnos en lo que es la biología humana o en cómo funciona el sistema sanitario, que es lo que estamos viendo en este momento. El sistema sanitario tiene una responsabilidad, es cierto, pero también existe una responsabilidad en la cual tenemos que enfocarnos y es que tratar de modificar esos estilos de vida que terminan impactando actualmente en un 50% sobre la salud de las personas. Por lo tanto, no solamente es importante las políticas de salud, sino abordar a los determinantes de la salud. Entonces, otra de las estrategias o digamos una determinación que habría que tener que fortalecer las funciones esenciales que tiene la salud pública. Formular políticas de salud que sean transversales, integrales, intersectoriales, una visión transdisciplinaria donde no solamente entra la ciencia, sino que también entran los actores sociales con la sociedad civil, con la sociedad privada. Todo eso va a brindar, digamos, una protección social que va a ser, obviamente, desde el punto de vista individual y va a ser también colectiva. Esto es sumamente importante tener esta perspectiva porque esto es lo que nos está demandando y es uno de los desafíos que nos plantea el siglo XXI. O sea, nosotros tenemos evidentemente todo lo que es la comunidad de salud y que atiende. Necesitamos un cambio de paradigma. Necesitamos un cambio de paradigma que sea mucho más inclusivo, con una perspectiva más integral, tratar de trabajar más con el área social, que eso en definitiva termina impactando, como les decía, con la salud pública. Esto lo dicen los indicadores, nosotros utilizamos mucho los indicadores, que son medidas de resumen,
que lo que nos determinan es en qué estado se encuentra una sociedad, hacemos diagnóstico, tenemos indicadores a nivel odontológico, de tipo social, de todo tipo, pero en definitiva lo que nos está diciendo cómo está la sociedad, cuál va a ser el pronóstico y qué es lo que tenemos que modificar. Así que bueno, esto sería un poco una vinculación también que tiene, como yo les decía, lo que es la salud odontológica, en este caso con discapacidad, y qué importancia tiene, o cómo la podemos llevar a cabo, porque, como les decía, esto sí o sí termina impactando en la salud. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que quedó ahí que quieren preguntar? ¿O algo que les parezca, o algo que les parezca importante? Si alguien quiere hacer alguna pregunta en este momento. Si no, la voy a hacer yo ahora, tengo una preguntita. Yo tengo una preguntita y quisiera saber si estas situaciones a veces, porque estas situaciones a veces de cómo llegar, ¿verdad? Cómo llegar a qué, o qué problemáticas existen para poder tener ese acceso a la salud. Ustedes lo pasaron, lo vivieron, porque esto es lo que estoy mostrando acá. Nosotros en Tucumán pudimos trabajarlo y hay revelamos algunas problemáticas de acceso, digamos, en este caso a la salud. Por ejemplo, conseguir turno. Lo cito por ejemplo, pero me gustaría saber si es que en otras provincias o en otros lugares pasa lo mismo. Pueden ir, por ejemplo, a un hospital y poder sacar turno, conseguir turnos, o si tienen alguna dificultad en ese aspecto. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre este tema? Porque además, Diego, a mí lo que me surgía, ¿no? Cuando estabas hablando, es que la verdad es que en relación a los temas de salud, hay atención seguro en la parte clínica, ¿no? Pero en la parte odontológica me parece que hay un tema muy importante para seguir trabajando. Primero porque no todas las obras sociales quieren cubrir absolutamente todo lo que implica un tratamiento singular, ¿no? Porque siempre estamos hablando de la singularidad de cada persona y básicamente en aquellos que tienen una discapacidad intelectual. Pero además también se da la otra situación, que por tener discapacidad intelectual, a veces también es como una sobredosis, ¿no? de negación de derecho en algún punto. Sí, sí, sucede. Bueno, acá teníamos por ahí alguna problemática que se revelaba, era que por ahí costaba mucho, digamos, conseguir los turnos, porque hay una alta demanda de la sociedad, digamos, que necesita los turnos, y a veces no se consigue. Por ahí una solución, una alternativa, lo que yo hablaba antes, de cómo nivelar esos derechos, o cómo partir, ¿verdad?, desde el mismo punto de partida, casualmente, que necesitan estos grupos particulares, es a veces los turnos programados, los turnos protegidos. Entonces tenemos que pensar cómo facilitarle, ¿verdad?, a todas las personas que necesitan esos turnos y que necesitan una atención diferenciada desde ese aspecto, ¿no? Ya vamos a entrar puntualmente en lo que es odontología y qué estrategia podemos utilizar con el paciente ya cuando lo tenemos al frente, ya que nos golpea la puerta y que ya lo tenemos ahí adentro. Eso lo vamos a abordar ahora seguramente en la siguiente placa. Pero esto es muy interesante, ¿no? Son algunas estrategias con las cuales nosotros podemos trabajar. En La Pampa, evidentemente, alguien comenta que tienen esta dificultad para conseguir los turnos, por ejemplo. Sí. Bien, bueno, perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora, ya vamos a entrar en lo que es específicamente salud bucal y discapacidad intelectual. Encontramos una relación o una vinculación directa. ¿Qué es lo que es importante de acá? Acá vamos a tratar de ver cuáles
¿Cuáles son las dos patologías que nosotros encontramos desde el punto de vista de salud bucal? Fundamentalmente con discapacidad intelectual. ¿Cómo abordarlas? ¿Sí? ¿Qué estrategias por ahí tener para abordarlas? Para que esta experiencia no sea una experiencia negativa para el paciente, para que sea por ahí algo agradable, que quiera volver, que se quiera volver a sentar en el sillón. Y hay otras relaciones muy importantes, porque vamos a encontrar que tienen impacto en la salud general, porque tenemos que cuidarnos. Puede tener implicancia a nivel general, puede correr riesgo un proceso de origen dentario, por ejemplo, puede diseminarse a nivel de lo que es todo el cuerpo. Hay situaciones o hay lugares, digamos, donde existe una gran predilección por las bacterias que tenemos a nivel bucal, como es todas las estructuras que nos rodean el corazón. Por lo tanto, por eso las personas que por ahí tienen algún trasplante valvular, algún marcapaso, esa boca debe estar con una mínima carga bacteriana. Entonces esto es muy importante. O sea, hay relaciones que son de origen dentario, como yo les decía, y que son muy importantes. Un origen dentario a veces puede terminar en un proceso infeccioso también por diseminación de germen. Pero bueno, básicamente lo que nosotros encontramos dos patologías claramente definidas, como es caries dental y enfermedades gingivoperidontales. Caries dental ataca los tejidos duros, eso es las lesiones donde fundamentalmente se producen. Es una enfermedad multifactorial. Sabemos que es producida por el biofilm o placa bacteriana. Y el concepto acá lo que me interesaría sería que aprendamos un poquito la etiopatogenia, cómo se produce la enfermedad, desde los conceptos muy básicos, que el mensaje que me interesa para las personas que sirve de apoyo, ¿verdad? Para el paciente que por ahí tiene una discapacidad leve y que va trabajando y va mejorando en esa autoindependencia, ¿verdad? Y que a veces necesita el refuerzo del apoyo con el uso del cepillo. Entonces necesitamos un poquito este mensaje. Lo que nos interesa saber es la importancia que tiene, cómo hacer ese control, y por ahí más que todo desde esa perspectiva, ¿no? Cómo influye lo que es la racionalización de hidratos de carbono, cómo influye y los hábitos de higiene en este proceso que es la etiopatogenia, cómo se produce la enfermedad. Conociendo estos dos elementos, seguramente que vamos a evitar que se produzcan este tipo de lesiones. Bueno, lo que primeramente nosotros tenemos en la imagen, vemos la primera placa, observamos manchas que se denominan manchas blancas, son lesiones de desmineralización que tiene el esmalte. Esto es producido por la placa bacteriana o biofilm. Este proceso es un proceso reversible que nosotros tranquilamente lo podemos revertir, ¿verdad? En el consultorio, podemos utilizar terapias de flúor y esto es reversible. Significa que tranquilamente podemos revertir un poco la situación. Si el proceso avanza, vamos a encontrar ya lesiones que son más cavitadas, donde ya se va comprometiendo todo, porque ya la desmineralización se produce en el tejido que se denomina esmalte, después pasa al tejido subyacente, que es la dentina, que es donde se sitúa el complejo dentino-pulpar, y es donde empezamos a tener este tipo ya de manifestaciones como es dolor, por ejemplo. Luego nosotros lo que tenemos que ver y aprender es este biofilm. ¿Qué es lo que significa? Es el conjunto de bacterias que se mezcla con la saliva. Lo vamos a visualizar, por favor, Cristina, el siguiente. Esto es una muy buena estrategia también que por ahí a todas las personas que están presentes, por ahí es muy bueno que lo traten con su odontólogo, con su odontóloga, porque es una estrategia, digamos, de visibilizar, digamos, dónde está la placa bacteriana. Este es un método de tinción donde ustedes observan la pantalla de la derecha, donde está teñida lo que es el biofilm. Y esto va a permitir, lógicamente, entender y ver dónde ubicamos el cepillo, cuáles son las zonas críticas. Esto se lo puede realizar y es una estrategia, como decía, excelente para
para poder ir monitoreando y viendo qué técnicas, qué hábitos o de qué manera tenemos que corregir la posición del cepillo. ¿Mm? Bien, la placa anterior, Cristina, quería hablar un poquitito de lo que es otra enfermedad acá. La otra enfermedad importante son las enfermedades gingivoperiodontales. Tenemos en la placa de arriba, tenemos lo que es gingivitis y abajo lo que se denomina periodontitis. Gingivitis es una inflamación que se produce en todos los tejidos blandos de las encías. Es muy característico, lógicamente, que esto se produce porque por ahí el hábito de higiene por ahí a veces no es correcto, o a veces se realiza la frecuencia con la que se debe realizar, 2, 3 veces al día, pero por ahí la ubicación de las cerdas del cepillo no son la adecuada. Algo lógicamente por ahí que sucede, tenemos que contextualizarnos según por supuesto el paciente. Vamos a ver, esto por ahí se aprecia mucho más a veces en algunas patologías puntuales, como puede ser una parálisis cerebral, por ejemplo, donde existe la imposibilidad de desarrollarlo desde la destreza manual. Nosotros adquirir una buena técnica de cepillado, una buena ubicación de las cerdas, está en relación por ahí con la destreza manual. Por lo tanto, todo lo que comprometa o alguna condición de discapacidad que comprometa esta destreza manual, lógicamente que van a producir este tipo de lesiones y la vamos a encontrar. Esto por ahí es muy característico. También algunas drogas, como son la dilantina, que se utiliza, que son drogas anticonvulsivantes, por ahí están asociadas también a una mayor, a producir una mayor inflamación a nivel gingival. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? En este caso siempre es extremar las medidas de higiene, hacerlo en forma minuciosa, con mucha ubicación del cepillo, donde va correctamente, para tratar de minimizar los efectos que producen algunas medicaciones, por ahí en este caso, como les dije, de índole general. ¿Cuál es el problema si no hacemos esta higiene? Va a suceder o hay probabilidades, no quiere decir que ello ocurra, porque eso depende, es una enfermedad multifactorial que depende de otros factores, pero sí va a estar la posibilidad, que es el disparador de la enfermedad, que es la presencia de una placa bacteriana o biofilm, que tiene condiciones ya de agresividad, que tiene condiciones de patología, porque nosotros podemos controlar el nivel de placa bacteriana y mantenerlo en un nivel que nosotros llamamos compatible con salud. No vamos a eliminar permanentemente el biofilm, lo que vamos a hacer va a ser desorganizarlo y mantenerlo en un estado que no nos haga daño, que sea compatible con salud, como les decía. Entonces esto es importante porque esta es otra de las causas, digamos, a nivel mundial de pérdida, digamos, de piezas dentarias, como es la enfermedad periodontal, que es la imagen que se continúa después de una gingivitis. Perfecto. Vamos a la siguiente placa. Bueno, esto es lo que le mostraba, cómo mostrar y cómo mostrarle al paciente dónde tiene que rectificar por ahí esos hábitos. También es importante observar, se observa apiñamiento dentario, muy característico en síndrome de Down, lo cual cuando hay apiñamiento dentario, ¿qué es lo que hace? Dificulta, favorece todo lo que nosotros, o hasta un aparato de ortodoncia, tiene mayor posibilidad de retención de placa bacteriana. Por lo tanto, todo esto son situaciones, lógicamente, que nos van a requerir una mayor minuciosidad en lo que hace a la higiene. Así que bueno, la siguiente placa, por favor. El proceso de caries dental. Bueno, el proceso de caries dental, lo que nos interesa saber es la importancia que tiene el azúcar y los carbohidratos, ¿sí? El azúcar y los carbohidratos. Nosotros tenemos que las bacterias lo que hacen es fermentar, el azúcar y los carbohidratos lo que hacen es producir, elaboran ácidos, estos ácidos van a actuar sobre el esmalte y lo que van a hacer es producir esa desmineralización del esmalte con la primera lesión en un primer estadio, que era la imagen que le había mostrado antes, esas características manchas blancas, pero este proceso en este momento es reversible, es el primer estadio que tiene la caries dental. Lo podemos revertir con terapia de flúor. Esto está asociado sin duda a lo que es los hábitos de higiene. O sea, si tenemos correctos hábitos de higiene, más un control
un control en cuanto a lo que se denomina racionalización de hidrato de carbono, nos va a permitir evitar esta situación y que se produzca este proceso. La saliva, acá es muy importante, una indicación muy práctica, y es un ejemplo muy clásico que damos siempre los odontólogos, que por ahí les decimos, bueno, a ver, quieren comer una bolsa de caramelos, que por ahí tampoco es saludable desde otro punto de vista, pero bueno, lo ponemos al ejemplo porque es válido, me interesa que se entienda. Los tiempos, la racionalización, en qué tiempo estamos consumiendo el azúcar. Si tenemos por poner un número, 20 caramelos, ¿verdad? Y yo como un caramelo cada 5 minutos, cada 10 minutos, yo no le doy tiempo a lo que es la saliva. Mi medio salival tiene un mecanismo defensivo que contrarresta este poder que tiene el ácido de desmineralizar. Por lo tanto, nuestra boca tiene un pH que está en el orden de los 7, un pH 7, 7,4. Ese pH, cuando se produce el proceso de desmineralización y consumimos muchos azúcares, comienza a descender, llega a un punto que se denomina crítico, llega a 5,5 y ahí comienzan a salir los minerales de la estructura dentaria hacia la saliva. Ese es el proceso de desmineralización. La saliva, como mecanismo defensivo, lo que hace es devolver esos minerales hacia la estructura de dieta. Y esto se mantiene en forma permanente, pero lógicamente nosotros tenemos que darle las condiciones al medio salival para que lo haga. ¿Y cuáles son las condiciones? Las condiciones son, volviendo al ejemplo que había citado anteriormente, es no consumir esa bolsa de caramelos cada 5 o 10 minutos, porque la evidencia científica dice que este pH salival se restablece después de 40 minutos. Por lo tanto, si nosotros consumimos en forma permanente los caramelos, no le damos tiempo a la saliva que produzca ese proceso de remineralización o ese proceso de defensa. Así que bueno, esto es muy importante que se entienda. Comemos 10, 15 caramelos, lo comemos en un solo momento como postre, ¿sí? El consumo de bebidas azucaradas, todo eso también es muy importante. Así que tenemos que tener esa racionalización, modificar un poco el estilo de vida, en este caso, los estilos saludables, y ver que lo que son gaseosas, azúcares, no vamos a prohibir tampoco que consuman, pero sí racionalizarlo para permitir este mecanismo defensivo de la saliva, ¿sí? Perfecto. Vamos con lo siguiente. ¿Cómo estamos? Bien. Perfecto. Bueno, esto es muy importante. Esto sería estrategias para el abordaje. Esto, ¿qué vamos a ver acá? Acá vamos a ver cómo abordamos al paciente, ¿no? ¿Cómo abordamos? ¿Cómo hacemos para que sea una experiencia, que no sea una experiencia traumática para el paciente y que le podamos resolver la situación por la cual llega al consultorio? No interesa acá donde esté, si esté en el ámbito privado, en el ámbito de seguridad social, en el sistema público, es independiente. El abordaje estratégico debe ser de forma individual y personalizado. Acá no hay una sola receta para todos los pacientes. Individual y personalizado, es claro. Y acá nosotros tenemos que considerar una serie de variables. ¿Cuáles son esas variables? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Sí? No es lo mismo atender un niño que tiene 2, 3 años a 5, 7, el grado de discernimiento, de entendimiento es otro, la colaboración es otra. Por lo tanto, la edad es fundamental. ¿Qué otra cuestión? La condición de discapacidad es muy importante. ¿Qué paciente está en este momento frente a nosotros? ¿Tiene autismo? ¿Tiene síndrome de Down? ¿Tiene hipoacusia? ¿Tiene algún problema de tipo, por ejemplo, cerebral? Las barreras por las cuales nosotros vamos a poder llegar y hacer el abordaje odontológico son diferentes. Si hablamos, por ejemplo, de autismos, esto, por supuesto, esto es a nivel general. Vuelvo a reiterar, cada paciente es diferente, cada paciente tiene una característica individual y personalizada, y desde esa perspectiva es el abordaje que tenemos que hacer nosotros. Por lo tanto, estos son conceptos por ahí que el autismo nos proporciona
Por ahí la dificultad va a ser la comunicación, ¿sí? ¿Qué comunicación por ahí tenemos con el paciente? Esa va a ser un poquito por ahí la dificultad. Tenemos que buscar la forma de cómo comunicarnos, de cómo establecer, hay que observar, hay que mirar qué grado de ansiedad tiene, cuál es su idioma gestual, cómo se manifiesta. Y estas serían las barreras en este caso del tipo de autismo. Por ahí el síndrome de Down ya tiene otra característica. Por ahí vamos a encontrar lo que yo les decía, gran apiñamiento dentario, mucha saliva, lo cual produce queilitis angular, otro tipo de problemática, pero por ahí la barrera, en este caso, por ahí capaz que no sea la comunicación, como les digo, por ahí va a ser otra. ¿Qué problema podemos tener con una paciente que tiene parálisis cerebral? Seguramente que va a ser un poco complicado ubicarla en el sillón, entonces tenemos que estar aptos para poder atenderla en una silla de ruedas. Son situaciones que tenemos que plantearnos y que son estrategias, digamos. Algo sumamente importante, una experiencia odontológica previa. Tenemos que saber si fue la experiencia, si qué experiencia tuvo. ¿Es su primera vez que va al odontólogo? Es totalmente diferente, lógicamente, el abordaje. Entonces, esto es claro y es determinante, digamos, para cómo podemos continuar y cómo podemos avanzar en el tratamiento. No es la misma, atención que va a recibir por primera vez que cuando ya comenzamos y logramos establecer por ahí lo que yo les decía, algún tipo de confianza con el paciente, ¿no? Otra estrategia importantísima es el abordaje multidisciplinario. La discapacidad debe ser abordada en forma multidisciplinaria, ¿sí? Nosotros como odontólogos, es cierto, podemos abordar y tratar de atenderlos, pero necesitamos esta integralidad con todos los profesionales y todos los actores que trabajan sobre este paciente. Tenemos que tener la comunicación, acá intervienen los médicos, los nutricionistas, los fonoaudiólogos, los nutricionistas clave por ver qué es lo que está comiendo, qué es lo que consume. Esto que hablábamos hace rato de asesoramiento de dieta, de racionalización de hidratos de carbono, todo esto se trabaja, digamos, de forma integral con todo el equipo que lo que hace, digamos, es trabajar, digamos, en forma multidisciplinaria, ¿sí? Esto es, todos tenemos el mismo objetivo, todas las disciplinas, y ahí nos vamos encaminando en ese mismo objetivo, ¿sí? La visión transdisciplinaria quiere decir que intervienen ya otros actores ahí, que también influyen desde el punto de vista social, que bueno, ya los había mencionado un poco antes, ¿no? Otra estrategia importante es establecer un vínculo con el paciente. Bueno, esto es clave porque si no se establece un vínculo con el paciente es muy difícil llegar, es muy difícil abordarlos. El paciente necesita aceptar el tratamiento, ¿sí? Y aceptar el tratamiento es todo un proceso psicológico, si bien es cierto, porque nosotros necesitamos mostrarle lo que hacemos. Él necesita un periodo para comprenderlo. Y posiblemente en la siguiente sesión podamos hacer el abordaje de lo que explicamos en la sesión antes. Ese proceso de comprensión va a determinar que él acepte o no acepte lo que le explicamos antes. Esto es un mecanismo que nos da grandísimos resultados, ¿sí? Nos da grandes resultados en el campo de la odontopediatría, en el campo de la discapacidad, en la forma, digamos, de abordarlos. ¿Esto qué es lo que va a producir? Va a generar confianza, va a reducir el miedo, va a reducir la ansiedad. Son todas estrategias, ¿no? Son muy importantes llevarlas a cabo. Sesiones cortas, importantísimo. Las sesiones cortas no nos permiten trabajar mucho tiempo. Sucede particularmente también, como les decía, con la odontopediatría, tenemos que trabajar con sesiones cortas. Vamos a buscar en qué momento hacer la cita con el paciente. Preferentemente es mejor hacerla en las primeras horas de su actividad diaria. ¿Por qué? Porque por ahí, por muchas actividades que tiene,
por ahí no llega, llega en un momento ya cansado con todas las actividades, lo que lógicamente esto se traduce en una menor colaboración. Esto es muy importante. Otra estrategia importante es focalizar o priorizar las intervenciones de prevención. Focalizar o priorizar las intervenciones de prevención. Bueno, ¿qué significa esto? Las intervenciones de prevención odontológica, nosotros tenemos muchas intervenciones que realizamos. Algunas son más complejas que otras. ¿Sí? Más complejas, digo, porque utilizamos más instrumental, generan mayor ruido. Eso también genera mayor ansiedad, genera mayor temor. Entonces, esto hay que considerar, ¿sí? Si tenemos un chico con autismo, por ejemplo, por ahí les puede llegar a molestar ese ruido de la turbina. Es preferible utilizar todo lo que son estrategias de prevención que son atraumáticas. Esto significa TRA o PRA, es tratamiento de restauración atraumática o prácticas de restauración atraumática. Se realizan con instrumental de mano, no utilizamos instrumental rotatorio, no utilizamos la turbina o el torno como se lo conoce comúnmente. Son muy importantes, vamos reduciendo el nivel de infección que tiene y vamos generando esa confianza y ese vínculo con el paciente. Probablemente con el paso del tiempo podamos llegar a abordar y a utilizar lo que es la turbina, pero eso seguramente lo va a dar la planificación individual que hicimos con el paciente y lo que él nos va permitiendo hacer y lo que nos va permitiendo realizar. Inactivar las lesiones activas también tiene la particularidad que generalmente esto se utiliza con instrumental de mano, como yo le decía. Son instrumentos que son como excavadores, que se llaman, son excavadores, son como una cucharita, instrumental de mano, no utilizamos, como le decía, torno ni nada, y eso nos va a permitir reducir el nivel de infección del paciente, evitar esa diseminación que que lo había citado anteriormente, esa diseminación de gérmenes, evitar que se produzca una patología, una endocarditis, una mediastinitis por causa de origen dentario. ¿Sí? Por ahí no podamos llegar a la resolución de un alta integral, de darle la estética por ahí, pero sí podemos solucionar la parte funcional, ¿verdad? La parte funcional y fundamentalmente bajar el nivel de infección. Sellantes. Otro método clásico y preventivo que se utiliza en odontología. Los sellantes lo que permiten es prevenir las lesiones a nivel de los molares, de premolares. Nosotros tenemos que, por una estructura que tienen los molares, están presentes los surcos. Esos surcos lo que favorecen por su anatomía es una instalación del biofilm, difícil de eliminarlos, digamos, por la anatomía, difícil de eliminarlos con el cepillo, a no ser de una buena técnica, y ustedes se imaginan por ahí, capaz que si este paciente tiene una parálisis facial, por ejemplo, va a ser mucho más difícil que lo elimine. Por lo tanto, en este caso, a veces, en el momento que uno puede y nos permite hacer un sellante, funciona bárbaro. ¿Por qué? Porque el sellante lo que hace es sellar casualmente ese surco, con lo cual va a evitar la ubicación, digamos, de lo que es el biofilm en esa zona, ¿sí? Permite un mejor barrido con el cepillo. Perfecto. Después lo que viene es otra estrategia que usamos son el flúor. El flúor en sus distintas presentaciones. El flúor es un mineral que se encuentra en el agua potable, está a una determinada concentración. 0,7, una parte por millón. Primero lo que tenemos que saber es dónde estamos trabajando, ¿verdad? No es lo mismo si es que estamos en las termas de Río Hondo, donde la concentración de flúor en el agua es altísima, donde lógicamente no vamos a implementar una terapia con flúor, ¿sí? O que si es que trabajo en el Chaco salteño y algunas situaciones particulares donde por ahí no hay agua potable, lo cual se dificulta a veces estas terapias, que por ahí no sabemos si es que le hacemos bien o por ahí hacemos mal, porque podemos llevar a una fluorosis, ¿sí? Particularmente nosotros hemos visto casos, digamos, de gran remineralización en la zona, en el Chaco salteño, cuando fuimos a trabajar. En algunas zonas sí y en otras zonas no. Por esto digo que esto hay que trabajar sobre evidencia, ¿sí? Sobre la odontología basada en evidencia en este caso. Entonces, el primer concepto es saber dónde estamos parados, dónde estamos trabajando, cuál es la localidad, cuál es el contexto, cuál es el paciente. Bien.
Y bueno, dentro de lo que el flúor, eso seguramente se va indicando y se va indicando flúor que viene en forma semanal, en forma diaria, depende de la concentración. Hay otro tipo de terapia que hacemos que es en el consultorio, que son terapias de alta concentración y de baja frecuencia. Así que esto seguramente lo tienen que hablar con su odontólogo, con su odontóloga, que seguramente de esto los puede indicar ahí, ¿no? Bueno, después tenemos algo importantísimo, que es capacitar a las familias sobre el control del biofilm y racionalización de hidratos de carbono. Esto es clave porque necesitamos el apoyo de toda la familia para que acompañe, ¿verdad?, al paciente y pueda realizar ese control del biofilm. Yo les citaba un ejemplo, por ahí, vamos a acompañarlo hacia la independencia, vamos a buscar que logre esa independencia. En algún momento el paciente lo tendrá que hacer solo. Es el concepto que tiene por ahí rector, que tiene la discapacidad, ¿sí? Buscar esa independencia, que pueda realizarlo solo, pero mientras tanto vamos a ayudar. Entonces lo vamos a ayudar primero que lo haga él y después podemos complementar nosotros el diagnóstico y complementar, perdón, la higiene, pero para esto necesitamos saber cómo tenemos que hacerlo, ¿sí? Esto también uno lo habla con el odontólogo, uno le indica al apoyo, al acompañante y le dice cómo va a realizar ese barrido del biofilm para que no tengamos problemas o minimicemos los problemas que puede llegar a haber. Racionalización de hidratos de carbono, el mismo concepto, ¿verdad? Tenemos que aprender lo que yo le daba el ejemplo, reducir los momentos de azúcar, ¿sí? Se habla de 4 momentos de azúcar, y por ahí, si es que por ahí uno excede o algo, o por ahí ocurre a veces que los chicos consumen, lo que tenemos que hacer es recurrir al cepillado para evitar esta deposición ahí que se mantiene fundamentalmente a la noche. Algo por ahí que se me pasó por alto, es que este pH salival y el flujo salival descienden durante la noche. Por lo tanto, el cepillado de la noche, por eso ustedes van a escuchar siempre que el odontólogo siempre le dice, tiene que cepillarse la noche, y esto tiene una evidencia científica, que es que se reduce el flujo salival, con lo cual yo le había explicado que es un mecanismo de defensa que tenemos. Por lo tanto, cepillarnos y consumir y tomar un vaso de gaseosa después, por supuesto que es tremendamente dañino para la boca, ¿sí? Bueno, otra situación a considerar, considerar, perdón, la sedación como alternativa para disminuir la ansiedad y evaluar siempre la relación riesgo-beneficio. Siempre tenemos que evaluar la relación entre riesgo-beneficio, ¿verdad? ¿En qué me beneficio con llevar a cabo una práctica que por ahí genera mucho mayor estrés o mucha mayor ansiedad? Por ejemplo, puede ser que el paciente tenga que realizarse una cirugía tercer molar, por ahí se puede llegar a recurrir, en este caso, a la sedación, pero siempre es mejor, como yo les explicaba, tratar de establecer ese vínculo, reducir la ansiedad, trabajar ese miedo desde otra óptica y tratar por ahí de no recurrir, en este caso, como les decía, a la sedación, ya utilizarlo como opción, digamos, que si no nos queda otra salida y en realidad el riesgo sea tan alto que nos permita tener que utilizarlo. Así que un poco eso sería el concepto, ¿no? Bueno, otra estrategia, algo ya que hace referencia a algunas competencias, que por ahí tenemos que tratar de trabajarlas y de incorporarlas, como son flexibilidad, paciencia. Tenemos que ser pacientes, si no es muy complicado, es muy complicado atender. Empatía, tenemos que entender qué es lo que está sintiendo el paciente. El paciente muchas veces habla cuando se sienta, lo habla desde su mirada, lo habla desde sus gestos, lo habla desde sus movimientos. Y son lecturas que tenemos que hacer para poder llegar a intentar hacer el abordaje. Nosotros siempre trabajamos en odontología con objetivos. Los objetivos son altas básicas o altas integrales, que le llamamos. La diferencia de una alta básica con una alta integral es por ahí devolver todo lo que es estética, toda la parte no solamente funcional, sino la parte estética. Por ahí en discapacidad
probablemente por ahí estemos limitados por algunas situaciones, como yo les planteaba acá. Va a depender de todo, de la condición de discapacidad que tenga, qué es lo que podemos hacer, cuánto nos va a permitir. Pero lo que sí tenemos que trabajar indudablemente es desde la fase preventiva y tratar de reducir esos focos infecciosos, ¿sí? O sea, esto se denomina alta básica, ¿sí? Tratar de reducir los focos infecciosos para evitar, como yo les decía, no solamente la situación de diseminación de bacterias, sino que el paciente tiene situaciones totalmente desagradables, como ser dolor, no puede realizar su actividad, va a sufrir todo ese momento, todo ese proceso. Por eso es sumamente importante focalizar toda la etapa preventiva, o sea, focalizar en intervenciones preventivas. Y esto es muy importante realizarlo en los primeros estadios de vida. Nosotros tenemos, digamos, lo que denominamos el curso de vida. Cómo nacemos, nos vamos haciendo grandes, adolescentes, adultos mayores, en fin. Y cada etapa de la vida vamos teniendo, se van incorporando algunas patologías que son prevalentes. A nosotros, digamos, los agentes de salud, por ahí permitir conocer ese curso de vida nos permite, lógicamente, identificar qué patología vamos a encontrar en cada etapa de la vida de ese paciente y cómo abordarlas, ¿no? Por eso nos sirve a nosotros por ahí conocerla. Y volviendo un poquito a esto, a lo que hablaba de buscar desde pequeños, ya cuando ya tienen un año, ya realizar la consulta al odontólogo, ¿sí? Desde que salen los primeros dientecitos, que salen a los 6 meses. Comenzar desde pequeño ya, ¿para qué? Para poder que el profesional pueda ir transmitiéndole cómo va a ser el cuidado, cómo van saliendo las piezas, van saliendo en la posición adecuada o no. Eh, esto lógicamente que tiene una importancia fundamental. Aparte, va a permitirle al paciente que cuando sea un poco más grande no va a tener ningún tipo de miedo ni ansiedad, que es característico que bueno, uno lo ve por ahí a diario en el sillón odontológico. Entonces, esto es clave. Ya a los 2 años ya está formada toda la dentición temporal. Entonces, que nosotros podamos tener un paciente ya en esa edad, entre el año y 2 años, yendo al consultorio, yendo solamente a conocer el consultorio, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Como yo les explicaba acá en un punto donde hablo de lo que es ver, entender y aceptar el tratamiento. Nosotros solamente mostramos qué es lo que hace, mostramos y explicamos qué es lo que hace y para qué sirve cada instrumento. Ese solo hecho y ese contacto, primer contacto a 2 años, 3 años, es clave, es muy importante, ¿sí? Entonces esto hay que hacerlo frecuentemente para que evitemos un poco por ahí estas dificultades que por ahí no se pueden surgir a largo plazo e incluso con complicaciones de índole general, ¿no? Que comprometen la vida del paciente. Así que bueno, esto sería un poquito el mensaje desde ese aspecto. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos bien, hay muchas preguntas, pero no sé si preferís terminar y después vamos leyendo las preguntas o Sí. como vos quieras. No, a ver, terminamos acá, vamos a pasar esta etapa y bueno, y vamos a las preguntas. Dale. Estamos con el tiempo todavía, ¿verdad, Cristina? Sí, sí, perfecto. Genial. Bueno, esto vamos a pasarlo un poquito más, más sintético, digamos. Elementos de higiene personal. ¿Con qué contamos acá? Acá contamos con lo que es cepillos, hilo dental, cepillos interdentales y colutorios. Los cepillos vienen en forma manual, en forma eléctrica. Esto va a estar condicionado naturalmente al paciente, ¿sí? Un paciente, por ejemplo, que tiene un gran problema a nivel de destreza manual, por ahí este cepillo eléctrico es un gran recurso, digamos. Es un gran recurso. Tiene algunas características que le va a facilitar, digamos, la eliminación del biofilm. Pero tranquilamente se puede realizar una buena higiene con un cepillo de tipo manual, ¿sí? Las características muchas veces del cepillo son de cerdas, tienen que ser de cerdas blandas para no dañar lo que es la integridad del esmalte, lo que es la integridad de todos los tejidos blandos que rodean el diente. Las cerdas a un mismo nivel, de 3 hileras preferentemente, pequeños,
Entonces esto permite, digamos, una correcta eliminación. Los cepillos eléctricos en este caso tienen otra función, hacen una correcta eliminación de la placa, pero bueno, como yo les decía, se pueden llegar a complementar y a usar en forma, incluso manual y eléctrica, dependiendo del caso y de la condición que tenga el paciente. Bueno, el hilo dental. El hilo dental es clave porque el hilo dental permite eliminar la placa bacteriana que no elimina el cepillo manual o eléctrico. ¿Por qué? Porque el hilo dental elimina la placa bacteriana en los espacios interdentarios. Entonces, acá puede existir un inconveniente también en destreza manual que no lo pueda realizar con el hilo convencional, entonces vienen otros hilos que vienen ya y que son, lógicamente, esto se usa y se lo tira también, como el hilo que está arriba, que se corta, se lo usa y se lo tira. Y se va pasando de espacio interdentario entre espacio interdentario y después esto se lo tira. Esto permite eliminar la placa bacteriana que se encuentra en los espacios interdentarios, ¿sí? Porque si no vamos a tener una correcta eliminación por fuera de los dientes y por dentro, pero en los espacios interdentarios seguramente hay placa y eso nos va a desarrollar caries o problemas a nivel gingival y periodontal. Entonces, un recurso, si es que no lo puede realizar el paciente en este caso, es utilizar los hilos que ya vienen como enhebrados acá, en este caso que se ve en la imagen. Luego tenemos los cepillos interdentales también, que son de muchísima utilidad, permiten eliminar la placa interdental. Y después vamos a encontrar lo que son los colutorios. Los colutorios existen mucho, en el mercado hay mucho, digamos, de colutorios, pero por ahí el mensaje sería no ir ir al supermercado y comprarnos un colutorio que no sabemos cuál es el contenido, no sabemos qué droga contiene. Entonces esto tiene que estar indicado por el odontólogo o odontóloga, ¿sí? Esto es muy importante. Dentro de lo que mejor evidencia científica y mejor funciona en la boca, tiene una gran sustantividad. Esto significa que esto, cuando uno lo incorpora en la boca, permanece en el lapso de 12 horas produciendo el efecto, es la clorexidina. La clorexidina, bueno, el nombre comercial en este caso, está citado ahí en la imagen, pero la clorexidina es lo que funciona muy bien y anda muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? La edad del paciente, siempre, siempre. Por esto es una atención individual y personalizada. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Puede hacerse el buche? Entiende, es chiquito, es pequeño, puede tener el riesgo de tragarlo. Entonces, todas esas son cuestiones a considerar. Está imposibilitado físicamente de poder hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso podemos llegar a hacer incluso topicaciones con la clorexidina, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Un niño con síndrome de Down que tiene gran apiñamiento y gran problema a nivel gingival, porque casualmente el apiñamiento es lo que causa esa acumulación de placa, y por ahí, si no se la elimina correctamente, se produce este proceso inflamatorio, como yo le decía. Muchas veces topicarlo, si es que por ahí él puede llegar a no entender, va a depender, por supuesto, si va a ser leve, si va a ser moderada, si va a ser severa, toda la condición que tenga en ese momento el paciente. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de topicar utilizamos torundas de algodón, o si no, lo que puede hacer el paciente es topicarlo y utilizarlo incluso a nivel con el cepillo. Pero es importante que lo utilice, porque la clorexidina tiene un efecto bacteriostático muy bueno, muy bueno. Así que esto es muy importante, ¿sí? El mensaje es ese, tiene un periodo también indicado, porque produce pigmentación en las mucosas, produce pigmentación a nivel dentario, reduce la flora, ataca la flora. Lo que nosotros queremos, cuando me refiero a la flora, me refiero a la flora bacteriana, ¿verdad? Que está presente, algo al biofilm. Reduce, pero permite el crecimiento de otras, si nosotros vamos y compramos, y una vez nos indica el profesional, y de ahí lo empezamos a usar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, para toda la vida, porque me indicó. No, esto tiene una indicación, se utiliza 20 días, se descansa, después se vuelve, esto lo va indicando el profesional, por lo que le estabas explicando, ¿sí? Esto de que va a generar pigmentaciones dentarias, va a permitir el crecimiento de otras bacterias,
va a inhibir algunas, pero va a permitir el crecimiento de otras si lo usamos de forma indiscriminada, ¿sí? Ese sería un poquito el mensaje. Perfecto, bueno, ¿qué es lo que sigue? Bueno, estos ya son imágenes, imágenes de una amiga que ya no está presente físicamente, Nelly, que bueno, ahí estábamos trabajando haciendo un detartraje gingival con problemas a nivel gingival clásico, ¿sí? Así que bueno, un recuerdo ahí para una amiga muy, muy especial y particular. La siguiente, por favor. Esto es una imagen de acá de Tucumán, de Olimpiadas Especiales, filial Tucumán. Acá está acá están los chicos, acá en el sillón. También dos pacientes muy, muy colaboradores, muy colaboradores los dos, así que en algunos se puede hacer, se puede avanzar, en otros no, es lo que yo le decía, pero por ahí crear ese vínculo permite avanzar en muchos aspectos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen que refleja un poquito todo el grupo de acá de Filial Tucumán, donde aparecen los profes, que la verdad que tienen un trabajo tremendo, monstruoso lo que hacen todo el equipo de profes acá en Tucumán. Admiro muchísimo lo que hacen. El equipo de madres también, que está de apoyo también, que es tremendo. Y bueno, los atletas que son lo máximo, en este caso que hay muchos ahí que están. Así que bueno, esa refleja un poco cómo trabaja Tucumán, ¿no? En forma integral. La siguiente. Acá aparece Daniela con su mamá Mónica, que está eliminando. Acá hicimos la visibilización de la placa bacteriana, es lo que yo les mostraba hace un momento. Es la visibilización de la placa. Y también aparece Julián con Mari, también con su mamá. Así que bueno, le costó un poquito a Julián, pero colaboró al final. La siguiente. Bueno, acá estamos en una feria que realizamos acá en Tucumán. Sí, acá estamos con dos colaboradores, con Ezequiel y con Facundo, que también forman parte, son voluntarios, son hijos míos y están colaborando también acá con todo el equipo lindo de Tucumán. A ver, la que sigue, acá aparece Ezequiel haciendo la revisión también de una feria de salud. Y bueno, esto ya es lo último, que sería... esto es un programa sanitario de inclusión, le pusimos el nombre, es lo que mediante por ahí una investigación, un cuestionario que realizamos, vimos que había alguna problemática acá en Tucumán en cuanto al acceso, en cuanto también incluso a las personas que tenían obra social, a los turnos que por ahí se demoraban 2 meses, 3 meses, que bueno, resultó de una problemática y acercamos como propuesta al sistema de salud de acá de Tucumán unas alternativas como son los turnos programados, hacer un abordaje integral de estos pacientes, primeramente los que están enfocados, digamos, en Olimpiadas Especiales, pero siempre con una perspectiva, ¿verdad?, mucho más amplia de incorporar la discapacidad, no solamente de lo que es Olimpiadas Especiales, sino hacia todos los pacientes que tienen discapacidad. Y bueno, está presentado, tenemos grandes esperanzas de que esto salga, de que esto sea una política pública, de que podamos llegar, de que cualquier persona que tiene un familiar, que tiene un hijo, pueda llamar, sacar un turno telefónicamente y pueda tener ese espacio que yo le decía de turno programado, turno protegido, en un horario acordado. Recordemos que las personas con discapacidad necesitan un apoyo, ese apoyo también tiene algunas particularidades que son sus tiempos laborales, cuándo trabaja, en qué momento puede gestionar ese turno. Por lo tanto, estas son situaciones también a considerar y una manera de acercarlo, una manera de producir esa nivelación de derechos, que todos partamos del mismo punto de partida, es acercarlo a través de los turnos programados, que me parece el punto de partida, ¿no? Después, el abordaje
de lo que yo les explicaba, de lo que dice la ciencia, que desde la biología humana tienen determinadas patologías de riesgo y hacerlas en el primer nivel de atención, seguramente que vamos a mejorar la condición de salud, no solamente desde el punto de vista odontológico, sino desde el punto de vista integral. Con lo cual vamos a prevenir seguramente muchas lesiones más graves. Así que bueno, un gran con proyecto esto, ese. sí. Buenísimo. Voy pasando algunas preguntas, ¿te parece? Perfecto, Porque hay algunas perfecto. de YouTube que me mandó Ana y otras que hay aquí en el chat del Zoom. Respecto a los colutorios, un poco ya lo aclaraste y pregunta si el agua tan salitrosa de la costa altera la condición odontológica. ¿Y por qué Bueno, además dice son tan costosos los tratamientos? ¿Es porque todos los productos son importados? bueno, la primera pregunta sería, está un poco respondida, lo dije un poquito antes, que lo que primero que tenemos que considerar es el lugar donde estamos. La verdad que hay que ver qué contenido tiene el agua. El agua tiene que tener flúor y en un determinado nivel. Si ese nivel está por sobre, ¿verdad?, de una parte por millón, por ejemplo, seguramente que va a producir daño, va a hacer daño en este caso, ¿sí? Si es insuficiente o está dentro de los niveles que nosotros manejamos desde la evidencia científica, podemos administrar los colutorios con flúor, los tratamientos en el consultorio, como les dije, de baja frecuencia, pero de alta concentración de flúor. O sea, todo va a estar condicionado a que, la verdad que no sé cuál es el nivel de flúor que hay en la costa, pero un poco esa sería la respuesta, ¿sí? El tema del salitre y lo que importa acá es cuánto hay de flúor. Esa es la clave, ¿sí? Eso es lo que hay que primero investigar. Y con Bien, respecto, perdón, con sí, respecto a los tratamientos odontológicos, y los tratamientos odontológicos están en relación mucho a lo que sucede desde el punto de vista económico, sin duda, macroeconómico sería, que es lo que pasa. La mayoría de los elementos que utilizamos, los insumos, generalmente se pagan en dólares y bueno, naturalmente que la economía marca un poco cómo está el dólar, un poco eso fue histórico y va a seguir siendo sin ninguna duda. Eso tiene mucho que ver los tratamientos, ¿sí? Los costos son altísimos, son altos por esa situación. Por eso es por eso es la gran importancia que siempre insisto, yo mi actividad la desarrollo, como yo les decía, en el ámbito privado y también público, pero casualmente dar respuesta a veces desde el ámbito público se va haciendo cada vez más importante por esta situación puntual de lo que es la macroeconomía y cómo termina impactando, digamos, en toda la población, ¿no? De la accesibilidad, de que va limitando un poco la accesibilidad desde esta perspectiva que nos plantea Darío Leal. bien. Gracias. Acá hay otra, por ahí es más puntual, pero hace referencia a las personas que presentan un cuadro senil, de demencia senil, cómo llevar a cabo la higiene de los dientes en este caso, o qué sugerencias se podría dar, porque además pregunta si en la carrera de odontología se trata el tema de discapacidad en la formación. Bueno, a ver, acá en Tucumán yo creo que hay avances, se va mejorando, es un proceso que va creciendo, que va mejorando a nivel por ahí de la facultad, ¿no? Y por ahí, no sé, por ahí en otras facultades también hay, por ejemplo, en Buenos Aires sé que también lo trabajan y bastante bien, en Tucumán también hay avances, por ahí no sé, capaz que no llegamos todavía a lo que necesita y a lo que demanda la población, pero es un proceso de construcción, digamos, ¿no? Con respecto a la pregunta puntual, acá de Lori Parada, dice si tiene demencia senil, vértigo. ¿Sí? ¿Cómo llevar a cabo la higiene? Bueno, en este caso lo que nosotros tratamos de hacer, podemos hacerlo. Si el paciente nos permite el acceso a su cavidad bucal, podemos hacerlo
mediante lo que es, por supuesto, el cepillo dental. Cuando nosotros no podemos eliminar a veces la placa, por diferentes circunstancias, como puede ser que no nos permita a veces el acceso a un cepillo y al tiempo de trabajo, el colutorio cumple una función importante, porque en definitiva lo que hace es bacteriostático, inhibe lo que es el desarrollo de las bacterias. Entonces muchas veces es importante que hace, si no lo va a hacer al buche antiséptico, no nos permite, porque no quiere, porque no desea, por su condición, lo que vamos a tratar de hacer, a veces lo que yo le decía, es la topicación, agarrar el buche y no usarlo solamente como colutorio, sino utilizarlo a veces como un reemplazo de lo que sería una pasta dental, por ejemplo, o utilizar lo que es una torunda de algodón, ¿sí? Aplicamos la torunda de algodón y podemos topicarlo, sino pasarle con el cepillo, si nos permite el acceso o no nos permite, pero el colutorio viene a reemplazar es un coadyuvante en realidad, pero si es que no podemos utilizar otro medio de higiene, es una gran alternativa. Así que un poco eso sería la respuesta en este caso. Bien, y acá hay otra más, si son recomendadas las placas dentales para que no rechinen los dientes, en particular en personas que presentan una condición de síndrome de Down, porque dice que la toma de moldes es complicada, ¿puede ser? Sí, la toma de impresión hace referencia. Las placas dentales son placas de protección que se utilizan cuando la patología en este caso se denomina bruxismo, es un desgaste que se produce en los dientes. La solución es una placa de protección y para realizarla necesitamos tomar una impresión. A veces esa impresión es bastante molesta porque por ahí el material de impresión a veces se va hacia la zona del paladar, y por ahí a veces es complicado. Hacerlo y no hacerlo va a depender naturalmente de lo que yo les decía, qué condición tiene el paciente. Si yo veo que eso me dificulta, y siempre hacer la valoración de riesgo-beneficio. Hacer la valoración de riesgo-beneficio. Si veo que es una gran dificultad para el paciente y puede llegar a complicarle, que el material se vaya hacia el paladar, que pueda llegar a tragarlo, bueno, en este caso, por ahí no es conveniente hacerlo. En este caso no es conveniente hacerlo. Más allá de que existe una patología, como le decía yo, de bruxismo, que requiere un poco el uso de la placa, dental, ¿sí? De la placa de protección que le llamamos nosotros. Así que bueno, eso un poco va a estar considerado, como yo le decía, ¿eh? Hay que analizarlo si es que es conveniente o no, si es que me permite. El síndrome, todas las patologías, un poquito para cerrarlo, yo les había mencionado al principio que esto eran conceptos de índole general, ¿sí? Conceptos de índole general. Generalmente el autismo no permite una comunicación, pero no es que siempre ocurre. Nosotros tenemos vinculaciones geniales con chicos, ¿verdad? Y nos colaboran 100%. Yo lo que di es solamente una generalidad, ¿sí? Porque por eso es que el tratamiento y el abordaje debe ser individual y personalizado, ¿sí? Cuando hago referencia a síndrome de Down también, síndrome de Down nosotros tenemos intervenciones que hasta extracciones o cosas que son más complejas por ahí se pueden llegar a hacer, porque existe la colaboración, porque existe el vínculo, es un cúmulo de cosas, digamos, un cúmulo de estrategias con las cuales podemos abordar o no. Por lo tanto, lo que yo estaba citando es una generalidad, ¿sí? Lo mismo pasa con parálisis cerebral. Ustedes vieron, Nelly me colaboraba fantástico y teníamos una comunicación que era cuando escuchaba su voz y escuchaba, la veía la colaboración, por ahí no se la puedo explicar porque es algo que a veces es más bien subjetivo, pero evidentemente que ella sí entendía lo que yo quería hacer y abría la boca y podíamos realizar el traje correspondiente. Por lo tanto, cada caso va a ser particular. No podemos inhabilitar a un paciente por una determinada condición. Hay que intentarlo, con esas estrategias intentarlo, y ahí poner lo que es la valoración riesgo-beneficio. Me parece muy, muy importante y siempre viene, digamos, acompañando lo que venimos planteando en cada uno de los encuentros, ¿no? Hablamos de generalidades, pero
hacemos un fuerte hincapié en la importancia de la singularidad, ¿no? Nadie va a reaccionar de la misma manera, tenga o no discapacidad, digamos, más allá de Tal eso, cual, en la tal cual, cuestión exactamente. ontológica en particular. Pero digo, muy interesante. Y la otra cuestión que me parece muy importante, significativa, relevante también de tu charla, de tu exposición, es la importancia de explicarle a la persona, de hablarle a la persona, de darle a entender, ¿no?, qué es lo que van a hacer con él, ¿no? Y no solamente decir abrí la boca, digamos, sino la importancia de considerar al otro, ¿no?, como un otro que comprende, que entiende, más allá de si puede o no utilizar un lenguaje oral. Pero la importancia, ¿no?, de que comprenda, de que entienda lo que le van a hacer. Me parece que eso es fundamental, porque es un posicionamiento diferente a otros paradigmas que hemos conocido y otras prácticas que tal vez en otro momento hemos conocido. Me parece que eso es lo fundamental. Bueno, Seguramente, seguramente. La comunicación no solamente es verbal, así que nosotros vamos a zonas de comunidades que son indígenas, ellos tienen una fuerte, digamos, inserción en el lugar, como es el Chaco salteño. Bueno, respetamos toda su diversidad cultural, y esta barrera idiomática a veces que cuesta un poquito establecerla, a veces la establecemos desde la comunicación, que no es meramente verbal, porque por ahí algunas palabras sí sabemos para que nos permita intervenir, ¿verdad? Pero la comunicación va por otro lado, ¿sí? La comunicación va en explicarlo también, y a veces en otras comunicaciones que es la parte visual, que es cómo nos referimos, cómo nos acercamos al paciente, qué es lo que percibe el paciente de nosotros, si es que vamos desde una posición a intervenir sobre él en forma totalmente invasiva y no respetando su tiempo, sus espacios. Yo creo que la discapacidad un poco no escapa tampoco a eso, hay que respetar esos tiempos. seguro. Bueno, si te quedás unos minutitos más, vamos a invitar a todos a que puedan escribir en el chat, no en el chat, perdón, de manera interactiva, en Mentimeter, a ver qué les pareció o qué palabras significativas tienen para este encuentro. A ver si me sale copiar, no me va a salir. Les voy a copiar, tienen que entrar los que pueden, obviamente, pueden sacarle la imagen al código QR, y los que no, pueden entrar por la página y les copio el código para entrar. Ahí. Si ustedes pueden copiar el código, los va a remitir a la página. Cris, mientras que todos hacen eso, hola, buenas noches a todos, hola Diego, Hola, gracias por la ponencia. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Todo bien? Bien, muy bien, quería agradecerte muy especialmente y bueno, nada, la verdad que ha sido muy claro y muy explicativo, y me parece que para toda la comunidad que se ha conectado es súper útil. Y bueno, por ahí a veces por el horario y etcétera, tantas personas no se conectan, pero quiero que sepan que esto luego lo subimos a YouTube, y por ejemplo el foro que hicimos la semana pasada ya lo visualizaron casi 100 personas, así que esto, para que lo sepan todas las personas que están conectadas, queda grabado si el doctor Valenzuela nos da permiso, Sí, y no lo hay pueden problema, compartir. no hay problema. Me quedé pensando algo, Diego, que mencionaste sobre los tiempos y la comunicación, y por ahí es algo que me parece que a veces sucede en la práctica médica en general,
por una cuestión de cómo está armado el sistema, ¿no? Pero bueno, cuando voy a consultas médicas de cualquier tipo, como persona sin discapacidad, igual siento como que los médicos siempre están como apurándonos, ¿no? Que tienen como 10 minutos para atendernos y que por ahí es difícil como responder preguntas, contener al paciente y demás. Y vos mencionabas toda la importancia de la comunicación verbal, no verbal, explicativa, y la importancia después de atender al paciente en la intervención que se haga en su boca durante un tiempo breve. Pero me imagino que antes de eso, por ahí se necesita un tiempo, digamos, de tranquilidad, de explicación, de mostrar instrumentos, de charlar, de conocerse y demás. Entonces, por ahí para empoderar a la gente que nos escucha y a las familias, preguntarte si tenés como alguna sugerencia cuando van a hacer una primera consulta, si por ejemplo se puede, bueno, avisar que se va a estar, que la consulta es para una persona con discapacidad intelectual, si en ese caso, no sé, es importante que avisen y que no se cancelen 2 turnos, o sea, no sé si tenés alguna recomendación en ese sentido, porque yo no digo que sea culpa de los médicos, para mí es una cuestión relacional, el sistema, me pasa cuando voy a consultorios, me pasa cuando hago consultas médicas, que los turnos son literal de 10 minutos. Y me imagino que por ahí para hacer una consulta con una persona con discapacidad, hasta que uno la conoce y demás, es un tiempo que debería ser un poquito más largo y más relajado. ¿Tenés alguna recomendación para las familias? Sí, un poco cuando yo mencioné lo que eran sesiones cortas, me refería, por ahí no estaba claro si en este caso, son sesiones cortas en el sentido de lo que nos permita el paciente. Cuando digo Sí, cortas me refiero, ¿sí? ¿Se entendió eso, no? Que me refiero a cortas no, sí, porque sí. a la colaboración, que por ahí se cansan a veces, se cansan y por ahí no podemos estar mucho tiempo. Cuando es las primeras experiencias, por eso lo citaba ahí, evidentemente necesitamos más tiempo. Y por eso citaba de que por ahí las primeras horas, acordar los primeros turnos durante la mañana, cuando no A la están tan mañana. cansados. La mañana es mucho mejor que la tarde, ¿sí? Entonces por ahí no están tan cansados y eso permite que el paciente esté más tiempo durante las primeras intervenciones, hasta que nosotros podemos llegar a generar, como yo les explicaba, ese vínculo y ese proceso que el paciente va a necesitar un periodo para que él acepte y diga, bueno, a ver, sí, me voy a dejar atender con Diego o no lo que él me explicó. Él necesita un tiempo para eso. Ese tiempo, evidentemente, es un poco más largo en cuanto a las intervenciones. Lo que por ahí genera ansiedad no solamente es la primera vez, sino son las intervenciones por ahí desde la práctica, porque por ahí estar en el sillón con la boca abierta a veces genera un cierto cansancio. A eso me refiero con las sesiones cortas, ya cuando Sí, ya generamos eso, ¿sí? Pero sí, bueno, sí. puntualmente sería preferentemente a la mañana. Por ejemplo, si es a la tarde, las primeras sesiones, decirle al profesional, podemos acordar un turno, el primer turno con el profesional, por ejemplo, en este caso, y no el último cuando uno ya atiende 6, 7, 10 pacientes, por citar un número, y a veces uno ya también termina a veces un poquito cansado o agotado físicamente, y desde esa perspectiva, ¿no? Por eso hago referencia con los primeros turnos. Esa es una sugerencia. Y también es importante que la familia avise y diga si es que tuvo o no tuvo experiencia previa. Porque esto va a hacer, lógicamente, que el profesional actuante en este caso va a abordar de otra forma. Lo va a abordar diferente. Esto es muy importante, ¿sí? Así que bueno, eso creo que me parece, Mechi, como sugerencia. Sí, también sabes que se me ocurre que por ahí lo habíamos hecho en el movimiento, en realidad a colación del COVID, ¿no? Se había armado como una planilla especial, o sea, no tiene que ver con lo ontológico, pero creo que es un caso que se puede utilizar como una buena práctica para pasarlo a cualquier disciplina médica. Se había armado como una ficha que la familia podía completar, contando datos sobre su familiar con discapacidad, ¿no es cierto? ¿Qué apoyos necesitaba? ¿Qué tipo de discapacidad tiene? Como, bueno, información que al profesional lo ayuda a atender al paciente de la forma en la que mejor se va a sentir. Entonces me pongo a pensar si por ahí no sería también útil para las familias armar alguna suerte como de
de ficha en la cual antes de la primera consulta, por ejemplo, puedan completarla con algunos datos, así ya el doctor que lo recibe tiene un insumo, ¿no es cierto?, sobre su paciente para saber cómo atenderlo mejor. Pienso que quizás podría beneficiar tanto a paciente como al doctor que lo atienda. Sí, sin duda, sí, es un gran aporte seguro, sí, sin duda. Eso Bueno, ayuda pienso mucho que... porque, bueno, uno ya sabe, viste, qué características tiene el paciente. Y bueno, hay lo que se denomina anamnesis, que nosotros tratamos siempre con el padre, con la madre, con el tutor, quien sea el acompañante, algunas preguntas que obviamente de índole general las necesitamos. Y es un poquito lo que vos estás diciendo, un poco acortar ese paso, ¿no? Así que sí, es muy interesante. Nosotros desde de esta propuesta que llevamos acá en Tucumán, está pensado de que el paciente va a decir en qué momento va a ir, en qué momento puede su apoyo, en qué momento puede ser acompañante. Yo le puedo sugerir, yo estaría entre tal hora y tal hora porque es mi actividad laboral, en ese centro de atención donde trabajo, un centro de atención primaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, reservarle ese espacio para que él diga en qué momento puede. Esto es un poco acercarle y también acercarle la accesibilidad y que determine en qué momento ir. Un poco también tiene un poquito que ver con lo que vos estás preguntando primero. Creo que nosotros tenemos que ser muy receptores de esto y ofrecer esa amplitud en cuanto a horario para que pueda acercarse, ¿no? Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Gracias, Mechi, por estar. Y bueno, vamos cerrando para que también lo veas, Diego. Hay muchas palabras que tienen que ver con tu exposición, ¿no? En relación a la claridad. Claridad es como la palabra que más se resalta en este caso. Así que estamos muy, muy agradecidos de que nos hayas acompañado. Fue muy interesante. Y bueno, de esta manera vamos a dar cierre a este 6º Foro de Salud y Familia. En el chat hay muchos mensajes de... Sí, estoy viendo. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que son muy lindos comentarios, así que bueno, un agradecimiento particular a todos. Está mi correo ahí en la placa, así que por ahí cualquier cosita que haya quedado alguna duda o que por ahí no la hicieron acá pública, pueden hacerlo por vía mail, no hay ningún problema, ¿sí? Así que bueno, y gracias a ustedes por la convocatoria. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado y como bien dijo Mechi, vamos a poder seguir escuchando desde YouTube cuando lo podamos subir, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos, buen fin de semana y hasta pronto.